retornaremos a nuestra sesión. En esta segunda parte, si ustedes están de acuerdo, vamos a analizar uno de los núcleos del pensamiento adorniano y, en general, de toda la escuela de Frankfurt. Y ese núcleo es la relación de Adorno y de la escuela con el marxismo. ¿Eran marxistas? Adorno, Horkheimer, Fromm, etc. Eran gente inspirada, por lo menos parcialmente, por las teorías marxistas. Tenían en el campo político práctico tendencias socialistas. ¿Qué pensaban de la praxis de los partidos socialistas y comunistas? Esto lo vamos a ver sobre todo desde la perspectiva adorniana. Estimado público, es una pregunta muy difícil porque no hay, en primer lugar, ningún testimonio claro de ellos mismos. Ningún miembro de la escuela de Frankfurt ha escrito un libro que se llame Mi relación con Marx o qué es lo correcto y lo equivocado en Marx, etcétera. De eso no hay ningún testimonio. Son solamente, podemos decir, expresiones indirectas mediante las cuales Adorno y sus amigos se han referido a Marx. Por un lado, no hay duda del altísimo aprecio que ellos tenían acerca del núcleo del pensamiento marxista. De eso no hay duda alguna y eso lo vamos a ver ahora mismo. Pero por otro, tampoco hay duda del profundo rechazo que los miembros de la escuela tuvieron con respecto a los experimentos socialistas que realmente ocurrían a partir de 1917. Simplemente por que es más fácil, permítanme unir ambas cuestiones, es decir, el elemento de la ortodoxia marxista que merecería, según ellos, ser rescatada y la relación con el socialismo realmente existente. Lo mejor, estimado público, en estos casos, como lo haría la propia escuela, es ver un instante el contexto histórico. Como les decía, vamos a verlo desde la perspectiva de Theodor Adorno. Él tenía exactamente 13 a 14 años cuando ocurrió la Revolución Socialista de noviembre de 1917 en la Santa Rusia. ¿Por qué digo Santa Rusia? No es para molestar a ustedes de ninguna manera, estimado público, sino es una expresión que era usual en esas primeras décadas del siglo XX en forma irónica para referirse a un país y a una cultura, la rusa ortodoxa, que tenía la pretensión de santidad y lo cual, según todos los miembros de la Escuela de Frankfurt, impregnó también al Partido Comunista de ese país. ¿Qué es esa santidad? Para entender por qué a los miembros de la escuela, no les gustaba ese estilo de argumentación y de hacer política, tenemos que dedicar un solo minuto a lo que se refiere a la expresión la Santa Rusia. Cuando, estimado público, se estableció primero el Principado de Moscú y luego ese Principado de Moscú se convirtió en el Imperio zarista con una extraordinaria expansión
que ahora ha hecho todavía hoy, 2025, de Rusia el país más extenso del mundo, se debió, entre otras cosas, a que había una ideología dominante representada por la Iglesia Ortodoxa rusa y al mismo tiempo por el aparato burocrático y militar de ese imperio, que ponía en alto dos principios generales, no es nada del otro mundo, pero que en su intensidad han sido relativamente únicos en la historia universal. En primer lugar, Moscú, la sede del patriarcado y la capital del Principado ruso hasta el año 1700, Moscú se consideraba la tercera Roma, o sea, el centro del mundo, el centro cultural, religioso e ideológico del mundo, es decir, el depositario de la verdad. La primera Roma es la clásica, con su religión pagana y su extraordinario imperio. La segunda es Constantinopla, hoy Estambul, la sede sobre todo del imperio bizantino y de la religión ortodoxa, dentro de las muchas divisiones que tuvo el cristianismo. Y cuando este imperio cayó completamente y fue derrotado y aniquilado por el imperio turco otomano en 1453, los patriarcas de Moscú y los gobernantes dijeron: la tercera Roma es Moscú y no habrá una cuarta. Es decir, nosotros somos los depositarios de la verdad del cristianismo, que a su vez es la verdadera religión. Es esa pretensión de verdad, tanto en la esfera teológico-religiosa como en la esfera político-institucional, lo que distinguió al imperio zarista y, según los miembros de la escuela, lo que también perduró en los muchos habitantes del imperio que se adscribieron al Partido Comunista, porque se adscribieron con la idea de que ingresaban al depositario de la verdad histórica, no a una tendencia particularista de la historia o de intereses políticos, por ejemplo, un partido liberal o algo así, sino que ellos consideraban que el partido era como la representación política de la verdad religiosa, es decir, algo que no admitía dudas y cuyos libros, las obras de Marx y de Lenin, Trotsky y Bukharin, contenían la verdad que solo necesitaba ser puesta en práctica. Una verdad que, porque era precisamente la verdad absoluta, no podía ser puesta en duda. Ese espíritu religioso para los observadores occidentales, como los miembros de la escuela, ese espíritu dogmático religioso, esa pretensión de verdad absoluta histórica, estaba encarnada en el partido fundado por Vladimir Ilich Lenin y dirigido hasta su muerte por él y luego por Stalin. Eso es, estimado público, lo principal que no gustó a los intelectuales críticos de Occidente. Ustedes pueden pensar naturalmente de maneras muy diferentes. Después de todo, el comunismo ruso ha tenido indudablemente algunos notables logros, algunas notables ventajas, ha construido en pocos años un imperio industrial muy notable. El comunismo se expandió por el mundo con China, Vietnam, Cuba,
en su momento Etiopía, etcétera, como una verdadera gran religión secular, es decir, una religión política, pero todo eso no gustó a intelectuales que creían que esa pretensión de verdad y de la única interpretación válida de las obras de Marx y Engels, que esas pretensiones estaban fuera de lugar, que no eran convenientes para el mundo moderno, porque el mundo moderno, el mundo formado por la Ilustración, por el espíritu crítico, por la investigación científica, etcétera, era el mundo construido por la duda, por el cuestionamiento permanente. Y en cambio, lo que se veía desde afuera, lo que se estaba construyendo a partir del 7 de noviembre de 1917, tenía, para los intelectuales de Occidente, tenía el tinte de una iglesia dogmática e intolerante. Por ello, estimado público, es que los miembros de la escuela nunca tuvieron la más remota simpatía por el experimento del socialismo realmente existente, como se llamaban ellos mismos, el socialismo realmente existente. Adorno era muy joven, pero no hay duda que el adolescente Adorno siguió paso a paso con una enorme exactitud los sucesos de Rusia. No solamente los de Rusia, sino que a partir de 1918, al término de la Primera Guerra Mundial y el derrumbe de los imperios centrales, no hay duda que surgieron muchos movimientos socialistas de variado tipo en las regiones de Europa central y occidental. Por esos movimientos tampoco tuvieron ninguna simpatía. Quiero explicitar algunos de ellos. En 1919, Hungría, que era uno de los países perdedores de la guerra, Hungría se proclamó como República Socialista Soviética. Duró pocos meses, pero muy distinguidas personalidades de la cultura húngara, como el que lo vamos a tratar ahora, Georg Lukács, se plegaron con alma, cuerpo y corazón a ese movimiento revolucionario, que en pocos meses realmente decretó el socialismo total en Hungría. Se estatizaron todos los latifundios, todas las industrias privadas, bancos, etcétera, partido único, un ejército a las órdenes del Partido Comunista Húngaro, etcétera. Duró poco, pero ejerció una influencia cultural. Se vio que había la posibilidad de socialismo y Hungría no era un país muy industrializado, tampoco era un país, digamos, atrasado, eso no, pero no era un país tan industrializado como Alemania o Gran Bretaña o Francia. Y sin embargo, ahí en pocos meses se estableció un régimen socialista radical. El otro gran ejemplo es dentro de Alemania, Baviera. Alemania hasta hoy, estimado público, hasta hoy es un país muy federal, con una notable autonomía para los 16 componentes hoy, las 16 unidades que tiene la República Federal de Alemania. Hasta 1871, hasta enero de 1871, varios estados alemanes eran absoluta y completamente independientes y soberanos, como el Reino de Baviera. Baviera es hoy, estimado público, hoy el estado federal más extenso de Alemania,
y con el nivel de vida más alto. Es un estado, es decir, social e industrialmente muy exitoso. Y ahí en Baviera, en 1919, también se estableció un gobierno autónomo de socialismo radical que también duró pocos meses, siendo eliminado, igual que en Hungría, por medio de la fuerza armada con condiciones muy duras. Pero también existieron otros experimentos socialistas aparte de la Unión Soviética en países de Europa Central. Todos ellos tuvieron un mal fin, salvo la Unión Soviética. Y como la Unión Soviética, la heredera de Rusia, era un país muy grande, ya en esa época, 160, 180 millones de habitantes, que era eso en comparación con los 50 millones de Francia o de Inglaterra, era pues un centro de poder muy grande. Los bolcheviques, el Partido Comunista de la Unión Soviética, lograron triunfar sobre los blancos en la guerra civil. Menciono esto por una razón muy elemental. Ni Adorno, ni Horkheimer, ni ningún miembro de la Escuela de Frankfurt apoyó ni lejanamente a los blancos, a la contrarrevolución, que fue derrotada militarmente por la brillante estrategia militar de León Trotsky. Pero tampoco ellos aceptaron al marxismo teórico de Lenin y tampoco aceptaron la construcción concreta del socialismo real en la Unión Soviética. Hay tres elementos, que les disgustaron profundamente. En primer lugar, el hecho de que el Partido Comunista, ya en diciembre de 1917, se proclamó como el único partido político aceptable en ese enorme país, con la prohibición de toda otra actividad política. Primer punto. Segundo punto, las tendencias ya en esa época de expansión imperial de Rusia, de la Rusia moscovita. Quiero mencionarles solamente un ejemplo que tiene que ver con la realidad de hoy. Aprovechando la disolución del imperio zarista y la entrada de un partido comunista que todavía tenía muchos enemigos militares al frente, 5 ejércitos de los blancos combatiendo a Lenin, muchos países de la Rusia zarista se declararon independientes. Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Ucrania, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Estos países se declararon independientes y casi todos ellos tenían gobiernos socialdemocráticos, o sea, socialistas moderados, o como se llaman en la antigua Rusia, mencheviques. Y sin embargo, y pese a estar legitimados por votaciones populares y por parlamentos elegidos democráticamente, esos países, estimado público, no quisieron al comienzo unirse a la Unión Soviética. En una palabra, no quisieron volver al redil del imperio zarista. Ucrania entre ellos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno soviético después de derrotar a los 5 ejércitos blancos? Trató de ocupar militarmente a esos países y establecer gobiernos estrictamente bolcheviques. Lo logró sin mucha resistencia en los países caucásicos, que ahora son nominalmente independientes: Azerbaiyán, Armenia y Georgia. No tuvo tanto éxito en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que lucharon exitosamente
por su autonomía e independencia absolutas y completas. Lo mismo pasó en Finlandia, que era parte del Imperio Ruso. Finlandia, estimado público, se resistió en la Primera Guerra contra la Unión Soviética en 1917-18, también exitosamente. Y lo mismo pasó en Polonia. El Ejército Rojo trató de conquistar toda Polonia y estuvo a punto de hacerlo. Llegó hasta las afueras de Varsovia. Y en una famosa batalla en las afueras de Varsovia, la capital de Polonia, el Ejército Rojo soviético fue derrotado y Polonia pudo, por primera vez en muchísimo tiempo, declararse independiente. Entre paréntesis, estimado público, entre paréntesis, estos datos tal vez les sirvan a ustedes para comprender por qué hay una cierta animosidad en Europa Oriental contra la Rusia actual. ¿Por qué sigue esa animosidad que va desde Finlandia hasta Georgia contra los esfuerzos expansivos de Moscú? Porque evidentemente no eran angelitos. Los comunistas en el poder declararon que cada una de las unidades que formaban el Imperio Ruso tenían la libertad de declararse independientes y autónomos y separarse del control de Moscú. Pero eso resultó, como muchas de las declaraciones soviéticas, pura propaganda. En la realidad cotidiana, el gobierno moscovita trató algunas veces exitosamente en el Cáucaso y en Ucrania exitosamente reconquistar esos territorios. Entonces, desde la perspectiva ahora del joven Adorno, ¿qué piensa un chico que tiene 14 y 15 años, que es políticamente muy abierto y que ya tiene amigos importantes intelectuales como Krakauer, Horkheimer, Walter Benjamin, amigos de la juventud, de la primera juventud de Adorno, que tienen amigos que todos se declaran marxistas, pero que no quieren saber con el régimen soviético? Obviamente Adorno adopta hasta el fin de su vida esa actitud. Es decir, a ellos y a Adorno no les gusta el autoritarismo, el centralismo, el dogmatismo del gobierno soviético, del Partido Comunista de ese país y la forma como el marxismo es desarrollado por ellos. Quiero mencionarles el siguiente detalle que es muy importante para comprender hasta hoy qué ha pasado con el marxismo. En la Unión Soviética, el marxismo fue, podemos decirlo, monopolizado por la interpretación del gobierno y del partido dominante, impidiendo toda otra opinión. No se permitió, estimado público, ninguna publicación, todos los periódicos fueron confiscados. Posteriormente no se permitió ninguna estación de radio, periódico, televisión que fuera opuesto al gobierno moscovita. Y eso obviamente se supo inmediatamente en Occidente y eso no gustó. Aquí es necesario mencionar la opinión de un gran pensador alemán que, igual que los miembros de la escuela posterior de Frankfurt, estaba entre el campo de las ciencias sociales, la sociología por un lado y la filosofía por otro. Me refiero a Max Weber, el fundador de la sociología clásica. Este señor murió muy tempranamente, en 1920. Pero él vio los 2 o 3 primeros años
del experimento soviético. Y él escribió un famoso ensayo muy leído en la Alemania de esos primeros años, de los años 20, que se llama simplemente El socialismo, donde Weber, un gran investigador también de la historia, Weber trata o cree haber encontrado la clave para entender el éxito tan rápido del Partido Comunista. Y ese éxito es la continuación de la burocracia zarista. Eso, estimado público, es algo que ustedes pueden tener opiniones muy diversas. La de Max Weber es una opinión entre otras. Pero la opinión es muy interesante porque está basada en la observación de los datos empíricos. Y inmediatamente Weber notó que ya el 7 de noviembre de 1917 se empiezan a crear o a rebautizar con otro nombre casi todas las instituciones del viejo imperio zarista que tienen una función que podríamos llamar de acallar, de reducir, de disciplinar a la población. Por ejemplo, la policía secreta. Cuando se crea la policía secreta, extraordinariamente exitosa, uno de las pocas instituciones que realmente han funcionado muy bien bajo el comunismo, lo mismo bajo Cuba. Esta institución, estimado público, obviamente no tenía cuadros propios, pero adoptó a los, en parte, obviamente no la capa dirigente, pero adoptó gran parte de los cuadros de la policía zarista y sobre todo los métodos administrativos de esa institución. Lo mismo con los otros ministerios, aunque les cambien el nombre. Max Weber señaló que esos cambios eran solo cosméticos y que no afectaban al funcionamiento interno. Por ejemplo, los ministerios, todos los ministerios fueron llamados comisariados del pueblo. El ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, se llamó comisario del pueblo para las relaciones exteriores. Todo eso, estimado público, según Max Weber, ocultaba la continuidad, esto es lo esencial, la continuidad de costumbres, prácticas y de instituciones autoritarias y totalitarias que venían de muy atrás. Uno de los ejemplos más interesantes y más estudiados es el ejército. Trotsky fue un genio militar. En realidad fue la única genialidad que tuvo este curioso personaje. Es el creador del Ejército Rojo, que fue muy exitoso. Pero solamente sufrió una derrota en Polonia, a las afueras de Varsovia, como les conté, y no pudo reconquistar los países bálticos y Finlandia, pero después extremadamente exitoso, desde Vladivostok, en el Océano Pacífico, hasta Ucrania, muy exitoso. ¿Qué hizo Trotsky? Trotsky adoptó las normas del antiguo ejército zarista en lo que se refiere a la constitución interna, a las formas, por ejemplo, cómo se manejan las provisiones, los transportes, la disciplina dentro del ejército, los grados militares, todo eso, desde mariscal hasta soldado, todo eso, estimado público, se mantuvo o en el caso de los mariscales, se reinició al poco tiempo bajo el régimen moscovita. Obviamente eso y los análisis de Max Weber, que son análisis muy bien hechos, no son propaganda anticomunista furiosa, todo lo contrario, es el intento de comprender por qué en muy poco tiempo, el Partido Comunista tuvo tanto éxito.
Entonces, estimado público, todo eso es algo que tiene que ver con el ejercicio del poder. Y aquí viene el segundo punto. El ejercicio del poder en el plano práctico cotidiano les pareció que era la repetición de lo que había antes, es decir, un Estado imperialista, centralista y expansionista, que trató muy exitosamente en un 90% de reconstituir el imperio zarista. Solo los países bálticos, Finlandia y Polonia, quedaron afuera. Entonces, intelectuales, yo diría sensibles, gente bien informada, como Adorno y amigos, gente que había pasado la mayor parte de su vida leyendo y leyendo, como hacemos los intelectuales, sin mezclarnos en el campo de batalla. Todos ellos, de alguna manera, se dieron cuenta de que eso no era el marxismo previsto por Marx. Eso es lo esencial, estimado público. Ellos creyeron que había un núcleo del marxismo que era rescatable y que ese núcleo servía todavía para explicar, aunque sea en parte, el funcionamiento del mundo en general y del capitalista en particular. Esa idea de que hay un núcleo rescatable no es algo nuevo, estimado público, de ninguna manera. Quiero comentarles, por ejemplo, lo que hace muy pocos años han explicitado pensadores marxistas, por ejemplo, como el argentino Enzo Traverso, en su ensayo Marx, la historia y los historiadores. Este Traverso nos dice, hay un núcleo del marxismo primitivo que es rescatable. Y esa es la sensibilidad ante la explotación humana. Un estilo de pensamiento crítico basado en la dialéctica que permanece válido a pesar de que algunos pronósticos del marxismo no han sido refrendados por la historia. O, por ejemplo, Horacio Tarcus, que ya lo hemos mencionado en la sesión anterior, que nos dice, por ejemplo, lo rescatable del marxismo estriba en lo siguiente. Cito textualmente a Horacio Tarcus. El padre fundador, Karl Marx, ya no tiene respuestas para todas las preguntas, pero seguimos dialogando con el núcleo siempre válido del marxismo. O, como dijo otro de los grandes pensadores latinoamericanos que trataron de renovar el marxismo, José Aricó. Él dijo que la actualización del marxismo es necesaria porque las crisis del marxismo no son el signo de su inevitable defunción, sino más bien la crisis del marxismo es el indicador, cito textualmente, el indicador de su extrema vitalidad. Entonces, estimado público, hay evidentemente un pensamiento que desde 1920 a 2020, un siglo, se repite. Y es lo que ha dicho también el marxista peruano Carlos Franco, otro de los grandes renovadores del marxismo, quien dijo, hay que descubrir ese núcleo del marxismo de situarse ante la realidad. Pueden haber, cito, discontinuidades, rupturas sucesivas en el pensamiento del gran corpus general del marxismo. Pero lo que hay en el marxismo de Marx, ¿no?, en el de los posteriores, es unas huellas, unos indicios, unos caminos
que conducen a un Marx evidentemente problemático, admite Carlos Franco, pero es el único rescatable. Hay que descentrar el marxismo, nos dice Carlos Franco. Hay que diluirlo de su eurocentrismo, etcétera, pero la concepción normativa y obligatoria para el futuro sigue siendo la que nos ha propuesto Karl Marx. En todos estos autores y ya en los primeros marxistas críticos de hace 100 años, estimados oyentes, ha habido la idea de que hay que salvar un núcleo del pensamiento marxista y separarlo de las modificaciones posteriores de Engels, Lenin, Stalin, Fidel Castro, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Es decir, hay un núcleo filosófico que no puede ser comprendido adecuada y cabalmente por los prácticos, por los practicantes del poder. Es decir, hay algo importante, esas huellas, esos fragmentos, etcétera, que Stalin, Trotsky, Mao Zedong, etcétera, no comprenden. Y ahora viene algo más, el núcleo mismo de la argumentación. Hay que separar a Marx de Engels. Todos ellos reconocen, estimado público, la importancia, sin duda alguna, de Friedrich Engels. Engels fue el albacea de Marx, él es el que publicó los volúmenes segundo y tercero del Capital. Él realmente se preocupó además de la vida de Marx. Marx no hubiera sobrevivido sin trabajar si no hubiera sido por la generosa y permanente ayuda financiera de su amigo Friedrich Engels. Además, en sus últimos años, a partir de la muerte de Marx y más claramente a partir de 1890, Engels es partidario de una democratización del marxismo y de seguir el camino parlamentario de la conquista del poder. Es decir, instaurar el marxismo no mediante una revolución violenta, sino por medio de victorias electorales que Engels creía que eran indudables, porque así fue. Hasta la muerte de Engels en 1895, cada año aumentaba el caudal electoral de la socialdemocracia, que era el único partido de izquierda en esa época, el caudal de ese partido de la extrema izquierda en los países de Europa Central y Occidental. Entonces, estimado público, hay que ponerse la pregunta, ¿por qué hay que renunciar a Engels? Y esa es la gran respuesta, es muy, muy original, que nos ha dado el pensador húngaro Georg Lukács. La obra principal de Georg Lukács, que es uno de los clásicos del marxismo crítico hasta hoy, que ha sido publicada hace un poco más de 100 años, se llama Historia y Conciencia de Clase. Este es un libro fundamental, estimado público, que ha influido poderosamente sobre Adorno y sobre toda la escuela de Frankfurt. Un libro que tiene algunos aspectos dictatoriales terribles, pero tiene algunos otros elementos muy progresistas. Como toda obra humana, no es una obra de un solo aspecto, sino que tiene elementos muy, muy diferentes, distintos y contradictorios entre sí. Permítanme una palabra sobre la relación de Lukács con Adorno. Como les he contado, a comienzos de la década, no comienzos, pero ya a partir de 1922-23, cuando Adorno hace el bachillerato,
obtiene las mejores notas, dispensación para todas las universidades alemanas de cualquier examen de ingreso por su brillantísimo bachillerato. Adorno decide ir a Viena porque quiere ser compositor de música y adora la música atonal dodecafónica de Arnold Schoenberg y de Alban Berg. Este joven Adorno era, hay que decirlo claramente, una persona extremadamente arrogante. Él lo ha admitido posteriormente. Él creía ser el gran compositor de música a los 18 años y al mismo tiempo, a esa hermosa edad, quería ser el gran teórico de la filosofía contemporánea. Todo esto, estimado público, antes de cumplir los 20 años. ¿Qué hace en Viena? En Viena él tiene relaciones con estos dos compositores y empieza a componer música y no tiene éxito. Ni Schoenberg ni Alban Berg lo toman en serio. A los dos les parece que las composiciones de Adorno no son tan brillantes y poco a poco consiguen desilusionar a Adorno. Adorno se convierte posteriormente en el gran teórico de la música, es decir, se convierte en un musicólogo, en un especialista en musicología, pero ya no compone más música. Lo poco que yo he escuchado es aburridísimo, las pocas obras del maestro Adorno para música de cámara. Pero en Viena, estimado público, él traba una amistad muy importante para su vida. Se hace amigo de Georg Lukács. Este pensador húngaro vive en Viena exiliado a partir de 1919, cuando fracasa la Revolución Húngara y cuando las tropas rumanas ocupan Budapest y restablecen un régimen, digamos, conservador en Hungría. Como Lukács había sido nada menos que comisario del pueblo para la educación, o sea, ministro de Educación en ese gobierno revolucionario y comandante del Quinto Ejército, o sea, un hombre que estuvo en la praxis, para decirlo suavemente, mandando fusilar a muchísimos soldados por la más mínima infracción. Tenía muy mala fama y por ello se exilió. A partir de 1919, este hombre que había ordenado fusilamientos como actitud revolucionaria adecuada, se convirtió en un pensador. Nunca más tuvo nada que ver con ejércitos ni con fusilamientos y se dedicó solo a pensar. En 1923, el editorial Malik, que pertenecía al gran amigo de Adorno, a Felix Weil, él publica Historia y Conciencia de Clase. Este libro es el primer escrito, ni siquiera Eduard Bernstein, del cual ya hemos hablado varias veces, ni siquiera él llega a la siguiente conclusión. El marxismo como dogma es una invención de Friedrich Engels. Hay que separar a estos dos pensadores, Marx y Engels, porque el señor Engels lo que ha hecho es simplificar y dogmatizar el marxismo. Según Lukács, y esto es lo interesante, el marxismo ortodoxo, ese es el título del capítulo principal de su obra, Marxismo ortodoxo. El marxismo ortodoxo, o sea, el verdadero de Marx, no tiene que ver con la ampliación que hizo Engels del marxismo a las ciencias naturales. Las ciencias naturales, según Lukács, siguiendo al filósofo alemán Wilhelm Dilthey y al italiano Giambattista Vico,
Por eso estos dos vuelven a ser muy importantes en el siglo XX. Jean-Baptiste Vico, lo vamos a tratar muy brevemente después, y lo mismo Wilhelm Dilthey. Ellos dicen algo que es muy novedoso y que no se le ocurrió ni a Marx, ni a Hegel, ni a Kant, que las ciencias naturales tienen una lógica necesariamente diferente de las ciencias sociales, incluidas las históricas y económicas. O sea, lo que vale como método para las ciencias naturales no vale para las ciencias sociales y viceversa. Por lo tanto, no puede haber un materialismo dialéctico, un Tiamat, en la abreviatura normal de la Unión Soviética en esos años. No puede haber un materialismo dialéctico como método para conocer el mundo que sea válido para las ciencias sociales y para las ciencias naturales. A ustedes les puede parecer una cosa sin importancia, pero Lukács nos muestra los peligros cuando las ciencias sociales adoptan la exactitud y el principio absoluto de causalidad de las ciencias naturales, porque se convierte entonces a las ciencias sociales en algo obligatorio que no conoce excepciones, como las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal o miles de reglas, leyes, etcétera, que tienen que ver con las ciencias naturales. Entonces, ¿qué dice Lukács? El gran peligro es que las ciencias sociales adopten esa exactitud, ese dogmatismo. Aquí viene la palabra, estimado público. Ese dogmatismo que se deriva de la aplicación de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Nos es dogmático el explicar fenómenos naturales mediante axiomas, como el de la gravitación universal de Isaac Newton. Lo dogmático ocurre solo cuando esa axiomática, o sea, esos axiomas indudables, esa axiomática es traspasada sin más a las ciencias sociales. Y cuando se declara que obviamente lo que está en el Capital de Marx, en las obras de Engels y de Marx, vienen a ser principios indubitables, como son los principios de las ciencias naturales. Es decir, cuando se dogmatiza el marxismo. Y eso vale en primer lugar, obviamente, para el campo de la filosofía de la historia. Marx había dicho vagamente que la historia transcurre, por ejemplo, mediante esa seguidilla conocida, está explicitada en las primeras páginas del Manifiesto Comunista: esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Esa seguidilla, según Lukács, recién se vuelve obligatoria, es decir, válida, absolutamente verdadera, cuando se la considera bajo la óptica obligatoria de las ciencias naturales. Si no, sería simplemente una posibilidad. Según Lukács, el gran problema reside en que los soviéticos y los partidarios muy numerosos, también dentro de los partidos socialdemocráticos, cuando todos ellos consideran que lo dicho por Marx y Engels tiene la misma validez que lo dicho por Newton o por cualquier investigador de física química como verdades indubitables. Se dogmatiza al marxismo y el
otro punto muy interesante. Se diviniza, o sea, se declara algo divino, religioso, algo profundamente indubitable como una verdad teológica, cuando hay un grupo de gente que administra esas leyes, el Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista tiene la facultad de administrar esas leyes que son la verdad absoluta en el campo social, histórico, económico. Entonces, estimado público, el gran peligro es la dogmatización del marxismo, seguido del otro gran peligro, que es la dogmatización del organismo que administra esas leyes en la praxis, los partidos comunistas, porque así lo que hacen las direcciones de los partidos se convierte en la verdad histórica que tiene que ser obedecida 100%. Y eso es lo que se critica al Partido Comunista de la Unión Soviética. Como ven ustedes, esto es algo realmente interesante. Es algo que había sido pensado como una posibilidad filosófica por pensadores como Jean-Baptiste Vico en la primera mitad del siglo XVIII y por Wilhelm Dilthey en la segunda mitad del siglo XIX, la posibilidad, lo digo otra vez porque es indispensable para entender Adorno y a la Escuela de Frankfurt, la posibilidad de que haya leyes obligatorias en el campo socio-histórico-económico que sean iguales de obligatorias e indubitables como en el campo de las ciencias naturales y exactas. Esto es, estimado público, el punto esencial para comprender a Adorno y a la Escuela de Frankfurt. Si se acepta el marxismo solamente como algo válido de forma aproximadamente en el campo socio-histórico-económico y en ningún otro. Aproximado, no verdad dogmática absoluta, sino simplemente que es una aproximación, un acercamiento, no es la conquista de la verdad absoluta, sino es simplemente una posibilidad. Entonces, el socialismo, la actividad de los partidos socialdemocráticos y comunistas, toda enorme actividad de grupos izquierdistas que realmente florecen enormemente a partir de 1918, son vistas por Adorno y sus amigos como posibilidades. Y una posibilidad puede fracasar, puede estar equivocada desde un comienzo. Y por lo tanto, ellos, o sea, Adorno, Horkheimer, Fromm, Marcuse, todos ellos, estimado público, ven con distancia las actividades de los partidos comunistas y en Europa Occidental y Central, y también la actividad de la Unión Soviética. Una posibilidad que puede ser criticada, porque esa praxis y esa teoría, las dos, pueden ser falsas o en la mayoría de los casos pueden ser insuficientes. Esta es, estimado público, la base teórica muy interesante formada por Lukács, que la Escuela de Frankfurt, sin reconocer nunca, es gente muy arrogante, sin reconocer nunca la autoría, toman de este autor. Ahora bien, estimado público, quiero mostrarles unos aspectos relacionados con este asunto. Lukács, estimado público, dijo lo siguiente, para que vean ustedes a lo que puede llegar también la
la elaboración de una filosofía. Lukács dijo en su famoso ensayo Marxismo Ortodoxo, el principal del libro, de 1923, dijo que uno podía ser marxista ortodoxo si uno se apega al método de Marx, pero si uno simultáneamente puede rechazar los resultados concretos y específicos de la aplicación de la teoría marxista a casos concretos. Es decir, Lukács, en una formulación muy famosa, dice: puede ser que los resultados concretos de los análisis marxistas sean falsos, que la realidad vaya por otro lado. Puede ser. Puede ser que todos los resultados de la teoría, y él separa método, siempre válido, de teoría ocasionalmente equivocada. Él dice: uno puede ser marxista ortodoxo si uno se apega sola y exclusivamente al método de Marx, y si uno rechaza simultáneamente los resultados concretos y específicos de la teoría marxista aplicada a la realidad histórica. Uno puede seguir siendo marxista ortodoxo aunque uno rechace todos los resultados prácticos y aunque todos los resultados prácticos de la actividad marxista comunista sean un fracaso. La teoría como método siempre es válida, aunque se equivoque en los casos concretos. Esta parte del marxismo ortodoxo de Lukács es rechazada desde un inicio por su amigo Adorno y por los miembros de la Escuela de Frankfurt, que no creen que se pueda separar tajantemente entre un método, el dialéctico, siempre válido, y una teoría que puede estar equivocada en sus análisis, en sus apreciaciones y en sus resultados prácticos. Aunque a ustedes les parezca una cuestión muy alejada de la realidad, una cuestión que tiene una importancia muy secundaria, créanme que esta es la base, estimado público, para la renovación del marxismo actual. Si ustedes, por ejemplo, leen algunas obras de marxistas actuales, he mencionado de más anterioridad, por ejemplo, a Carlos Franco, a José Aricó, pero hay algunos mucho más actuales, como por ejemplo el mexicano David Pavón Cuéllar, que cree que hay que salvar ese núcleo dialéctico del marxismo y hay que enriquecerlo con la teoría lacaniana del psicoanálisis. O están algunos otros pensadores de la actualidad reunidos sobre todo en algunas revistas que creen realmente que se puede separar claramente entre el materialismo dialéctico, siempre válido, de todo resultado concreto en la teoría y en la praxis. Los análisis pueden resultar equivocados, la praxis puede resultar antisocialista, antihumanista y por lo tanto detestable, pero el núcleo del marxismo, la dialéctica, es lo que queda siempre válido. Ahora bien, estimado público, la pregunta que se han hecho desde un comienzo estos señores de la escuela es muy simple. ¿Y qué es ese núcleo siempre válido? ¿Qué es esa dialéctica siempre válida? Y aquí la respuesta tanto de Lukács en 1923 como la respuesta de los renovadores del marxismo a partir
de 2020 es una respuesta ambigua. Ellos dicen que hay un método, pero ese método nunca es explicitado con toda claridad, porque se nota, eso lo vio Adorno claramente, método dialéctico y teoría con resultados concretos no se pueden separar completamente. No existe una dialéctica que sea un instrumentario aplicado a todos los casos y que siempre correcta, aunque los resultados concretos sean falsos, el método sigue concreto. Eso, según Adorno, es imposible. No existe un método que resulte incólume, o sea, que no haya sido vulnerado, si los resultados de la praxis y los resultados teóricos les son adversos continuamente. No puede haber una dialéctica rescatable que sea realmente válida pese a los fracasos de la vida práctica. Entonces, desde un comienzo, y esto hay que, yo diría, reconocer, estimado público, el gran mérito de la Escuela de Frankfurt, incluyendo Adorno, es haber reconocido que el marxismo vale solo como una fuente de inspiración. Es decir, hay algunas ideas, el fin de las alienaciones modernas, la emancipación de las clases subalternas, hay algunas ideas rescatables, y ahora viene lo desagradable, son rescatables porque son muy generales, pero cada vez que son puestas en la praxis, estas ideas resultan por lo menos dudosas. Entonces, según Adorno y la Escuela de Frankfurt, la fidelidad al marxismo es solamente la fidelidad a una idea muy general de la emancipación humana y de todas las clases sociales. La idea de la emancipación, si uno resuelve las contradicciones, que ya no son las contradicciones entre capital y trabajo, entre burgueses y proletarios, sino que son contradicciones que se van modificando y creando a lo largo de la historia. Pero, estimado público, son siempre fenómenos que tienen que ser estudiados individualmente. Y aquí volvemos al punto que siempre Adorno, que es el más radical de la Escuela de Frankfurt, en Mínima Moralia y en otros puntos lo pone en claro. Lo rescatable es el resultado individual, específico, concreto de una acción, y no el hecho de que ese intento haya pertenecido a la gran teoría marxista, cuya aplicación ha salido un poquito mal, como en la Unión Soviética o en China o en Cuba, etc. No, según ellos, la teoría marxista es solamente una fuente de inspiración estrictamente teórica y de principios muy generales. Permítanme que explicite brevísimamente cuáles son esos principios rescatables del marxismo. En primer lugar, lo que es común, y esto es tal vez una desilusión para ustedes, lo que es común entre el marxismo y la gran filosofía occidental desde sus comienzos. Lo rescatable es la creación, como diría Aristóteles, de un orden social justo, es decir, de un orden social adecuado no solamente a una clase dirigente, sino a todos los sectores sociales, en primer lugar a los sectores subalternos. Entonces, estimado público, aquí lo rescatable, y esto es tal vez una sorpresa para ustedes, lo rescatable del marxismo no es lo que lo diferencia,
diferencia de la gran tradición de la filosofía occidental, sino lo que lo une a esa tradición, lo que lo une a grandes pensadores como Platón, Aristóteles, Kant y Hegel, sobre todo esos cuatro que son los preferidos de la Escuela de Frankfurt. El marxismo entonces es visto, estimado público, no como la superación de la filosofía anterior, sino como la continuación adecuada. Los principios, por ejemplo, del Estado de Derecho en el campo de la filosofía política, de la democracia ejercitada, del pluralismo ideológico, todo ello que ya aparece en Aristóteles, esos serían principios rescatables que pueden ser combinados con el espíritu marxista de terminar con las alienaciones modernas y con y unido a la emancipación del proletariado. Ahora, ustedes saben que la teoría marxista es muy interesante, es decir, la posición muy positiva del proletariado tiene que ver con el hecho de que, según Marx, se convertiría en la clase universal y al liberarse de la dominación burguesa, el proletariado establecería un régimen realmente democrático, emancipado para toda la humanidad, como clase que se ha convertido en clase universal. Según Adorno y la Escuela de Frankfurt, esto es solamente una mera posibilidad. En primer lugar, porque, y aquí hay que unir, hay que vincular con las ideas de Eduard Bernstein, el primer gran reformista del marxismo. Según la Escuela de Frankfurt, precisamente la capacidad, la eficacia de pronósticos del marxismo ha resultado fallida. Es decir, el marxismo como gran filosofía de la historia no ha sabido predecir cómo se va a desarrollar la historia concreta de los grandes países industrializados de Europa Occidental, que como todos sabemos, no se han plegado a la teoría marxista. Y entonces Adorno, muy tempranamente, y la escuela dicen hay que sacar conclusiones de ese fallo pronóstico, de esa ineficacia marxista al hacer pronósticos, lo cual significa, sobre todo para Adorno, significa volver a la importancia de lo que hemos visto, de lo específico. Según Adorno, no hay que sacrificar una generación o dos por el bienestar o el triunfo de generaciones posteriores. Esto está, estimado público, dirigido claramente contra el stalinismo. Stalinismo fue, igual que el maoísmo, en sus primeras épocas, en sus épocas heroicas, una época de enormes sacrificios en vista de una posible industrialización exitosa y la consecución de una modernidad, no en siglos como duró en Europa Occidental, sino en pocos años. Y para eso había que sacrificar a las generaciones del presente. Adorno es partidario, estimado público, de la defensa intransigente, vamos a verlo en los 3 estudios sobre Hegel, de lo particular e individual. Por lo tanto, la vida de una sola persona no puede ser, la vida de una sola persona no puede. Alfonso, lamentablemente tengo que molestar. Se ha apagado repentinamente. ¿Cómo se ha apagado? Ya vas a mí, se ha puesto así. Y nadie me escucha.
no tengo la más remota idea de qué es lo que pasa. ¿No ha venido la Erika todavía? No. Sin que yo haya tocado nada en medio del punto sentido. Internet tenemos. Esto no hace falta. Bueno, ¿estaba en WhatsApp? Sí. Creo que sí que es WhatsApp. No sé de dónde se puede este. ¿Y este PowerPoint? Ese es. Ese. No, pero eso es un PowerPoint, es una presentación. Sí. Tú estabas compartiendo esta presentación. No, no estaba compartiendo, no he mostrado. Principios y valores, ¿cuál es el...? Es el WhatsApp que se llama... No es ese. Se llama Phil 505. Phil 505. Phil 505. Ahí está, ese es. Y tampoco les puedo mandar un mensaje diciendo, chicos, parece que hay un problema. Sí, no sé qué. Nada. Yo no sé qué hacer. Por suerte es casi al final. ¿Y por qué no abre? Se ha colgado, creo, WhatsApp. Ah, bien, ¿qué se hace? Creo que se te ha borrado el WhatsApp. Y... Página no responde. Ay, ahora, ¿qué? ¿Apago algo en la cocina para que no se quede? No. Otra mala noticia, doctor. Ha venido un tal Mamán a darte un libro que quiere que presentes sus ideas el martes en el auto, que te van a invitar, te van a pagar el taxi, te van a hacer... Buenas tardes, se escucha todo por si acaso. ¿Hola? ¿Perdón? Sí, sigue, perdón. Se escucha todo, gracias. Ah, disculpe usted, que se cortó aquí la comunicación y no sé qué pasó. Bueno. Si se escucha, vuelvo, aunque no sé. ¿Hola? Sí, se escucha, solo se escucha todo y se ve también la cámara. Bueno, entonces seguiré, estimado público. Faltan unos 8 o 9 minutos. Es el punto central, estimado público. El marxismo es importante. Los miembros de la Escuela de Frankfurt se han considerado siempre, hasta el último instante, y el representante actual más importante de la escuela, Axel Honneth, sigue creyéndose marxista. Pero son marxistas que solo les interesa la meta general prevista por Marx, que es la emancipación de la sociedad, la emancipación de todos por medio de, tal vez, de que las clases populares, las clases subalternas, se conviertan en la clase universal y termine el mundo de la explotación y de las alienaciones. En ese sentido, ellos mantienen lo que podríamos llamar el núcleo del mensaje marxista, en ese sentido. Pero ellos rechazan, en primer lugar, todo lo que ha hecho Engels al postular que hay un materialismo dialéctico que sirve para explicar todo, y luego rechazan los resultados concretos a partir de 1917. Ellos creen que hay un siglo de errores, y son errores porque las dirigencias de los partidos, la dirigencia, por ejemplo, del Partido Comunista de la Unión Soviética, etcétera, que esas dirigencias se dogmatizaron y traicionaron el mensaje emancipatorio, democrático, pluralista del Marx auténtico. Obviamente, estimado público, todo esto es tema de debate, porque para muchos simplemente lo que han hecho los frankfurtianos es diluir el marxismo y declararlo que es simplemente la continuación de la gran filosofía occidental.
Y en el tercer mundo eso es menos todavía aceptado, porque se cree que el racionalismo occidental es parte del desastre universal. Como vemos, estimado público, esta posición de Adorno y de sus amigos es altamente controvertida en círculos marxistas. Perdón, un instante, un arreglo técnico. Pero no se ve. ¿Me siguen escuchando? Sí, se lo escuché. Perfecto. Entonces, aquí, estimado público, ya son las 13:23. Terminaremos porque hay un error técnico que no logro solucionar. Adorno, estimado público, fue influido poderosamente por su amigo personal, Georg Lukács, amigo enemigo, por su amigo personal que separó a Marx de Engels y estableció así la posibilidad de un marxismo no dogmático. Eso es uno de los puntos centrales. Ese es uno de los puntos centrales. El otro punto central, estimado público, es naturalmente la pregunta de si eso todavía es marxismo o no. Porque eso de declarar que el marxismo es solo una verdad aproximativa, o sea, algo, estimado público, que es muy vago, muy diluido, muy poco específico. Eso, estimado público, es un punto hasta hoy de controversia. Termino con un dato casi estadístico que puede interesar a ustedes. Adorno y los miembros de la Escuela de Frankfurt nunca jamás han mencionado siquiera a los experimentos socialistas de Europa Oriental y de la Unión Soviética como algo aceptable. Hay muy pocas alusiones de la escuela y de Adorno a problemas prácticos. Lamentablemente tenían y tienen hasta ahora un olímpico desprecio típico de la filosofía alemana clásica, un olímpico desprecio por lo que podemos llamar la praxis política real. Pero la justificación de ellos es muy simple y es una justificación que hay que considerarla. La praxis es el campo de la suciedad, de lo turbio, de lo horrible. Ese campo que Adorno durante toda su vida rechazó totalmente. Entonces, hay que considerar, estimado público, en una palabra lo digo, si es aceptable lo que ha hecho la Escuela de Frankfurt. O sea, convertir el marxismo solamente en una verdad aproximativa y aproximada. Es decir, no una verdad dogmática clara, sino más bien algo que se quiere alcanzar por esfuerzos humanos que pueden siempre estar equivocados, como han estado para los miembros de la escuela, todos, sin excepción alguna, todos los experimentos socialistas. El primero de la Unión Soviética, los de Europa Oriental, los de la República Popular China, Vietnam, Cuba, etc. Para ellos todos esos experimentos son una falsificación del marxismo original. Es decir, un acto de infidelidad al, según ellos, carácter emancipatorio, pluralista, democrático y, aunque les parezca curioso, individualista que ellos atribuyen a Marx. Por ello es que las primeras obras de Marx
antes de 1848 son las favoritas de ellos, sobre todo los llamados manuscritos económico-filosóficos de 1844, donde Marx dice, entre otras cosas, que la revolución del futuro, el gran régimen emancipatorio, tiene que ser hecho para el individuo y no para una abstracción como la sociedad. Aquí habríamos llegado al fin de esta sesión, estimado público. Si encantado estaría yo si hay impugnaciones, preguntas, comentarios de ustedes. Eso siempre es bienvenido. Por ejemplo, me imagino que la tendencia muy clara de la Escuela de Frankfurt a rechazar todo experimento socialista, incluyendo lo más cercano aquí, Cuba, que eso tal vez no sea muy aceptado entre todos ustedes, pero aquí es tal vez el mérito de la escuela el suponer que hay algo, un núcleo del marxismo, el núcleo emancipatorio que lo une con la filosofía occidental, que es lo rescatable, y no el hacer tabla rasa con el racionalismo occidental, como lo piden muchas tendencias indianistas. En toda América Latina, Asia y África hay tendencias nativistas, etcétera, muy similares. En cambio, la escuela siempre ha creído que lo notable es la herencia que une a la gran filosofía racionalista occidental con el marxismo. Vamos a ver que esta idea vale, estimado público, solo para la llamada racionalidad humanista y global, no para la racionalidad instrumental, que se convierte en el gran tema de crítica de Adorno. Para la próxima sesión, adelanto, vamos a empezar con la obra escrita inmediatamente después de Mínima Moralia, que es la personalidad autoritaria. La personalidad autoritaria de 1950, que tiene muy claras connotaciones con lo que pasa hoy en el mundo y en los Estados Unidos. Si no hay comentarios o preguntas, estimado público, entonces yo me despediría de ustedes deseándoles un buen fin de semana.